Bueno, doctor, buenas tardes. Antes que nada, yo me voy a presentar. Yo soy Osvaldo Páez, soy de Tucumán, soy traductor de inglés, contribuyente del sector privado también. Soy papá, tengo una nena de 1 año y medio. Y bueno, nada. Primero que nada, me gustaría que le cuente a a mi audiencia un poco quién es usted. Usted es doctor Jorge Maciel, ¿sí? Con Sí. mucha influencia en Twitter, sobre todo yo lo veo muy activo, lo sigo desde hace tiempo. Así que nada, si quiere contar antes de que empecemos con las preguntas. Bueno, desde ya muchas gracias por la entrevista. Para mí es un gusto ser tenido en cuenta porque hoy por hoy los medios de comunicación están cooptados por un sector, el progresismo, y, y a personas que pensamos distinto no nos dan cabida, no nos dan un espacio para que podamos opinar, y sobre todo en el tema del aborto, si vos te fijas, llamativamente opinan más los conductores de televisión, los artistas, los influencers, más que los profesionales, ya sean los profesionales de la medicina o los profesionales del derecho. Parece como que hay Exactamente. cierto sector que está fuera de este ámbito, y me parece que somos los que tenemos que opinar. Tal cual. Nada, a mí cuando me preguntan quién soy, yo siempre digo lo mismo: soy un médico especialista en ginecología obstetricia, o sea, un médico ginecobstetra, más de todos los médicos que pueden existir en Argentina, con la particularidad que en mi caso tomé la decisión de militar activamente por la causa provida. Siempre fui provida, Ujú. siempre estuve a favor de la defensa de la vida desde la concepción y hasta su finalización natural. Fue el hecho de traer vida al mundo lo que me decidió por la obstetricia, que es la especialidad que controla los embarazos y atiende los nacimientos, Genial. y fue el hecho de atender a la mujer en su problemática lo que me decidió por la ginecología, porque es Perfecto. la ginecología la que se encarga de todo lo que es la salud femenina: método anticonceptivo, trastorno de la menstruación, prevención de cáncer ginecomamario, incontinencia, prolapso, medicina reproductiva, en fin. Y bueno, empecé de manera muy sencilla, haciendo posteo en Facebook. Ujú. Gente de la ciudad donde yo vivo, en Chipolete, que es Río Negro, me contactó, nos fuimos reuniendo, algunos encuentros en cafés, en bares, en salones, nos fuimos conociendo. Empezamos organizando algunas charlas, algunos eventos en la plaza de la ciudad. Llegamos a tener eventos con una convocatoria para una ciudad chica como Chipoleti, que debe tener 110.000 habitantes, una convocatoria interesante, algunos eventos más inclusive. Hubo un evento que se hizo en la ciudad donde se convocaron de ciudades de Neuquén y Chipoleti, que hubo entre 7.000 y 8.000 personas. Eh, Previo a lo que fue la sentencia en contra del doctor Rodríguez Lastra, hubo una marcha de 3.000 personas. Y bueno, empecé por ese lado, militando dentro de lo que es Unidad Provida Chipoleti. Luego empecé a hacer video. Dije, bueno, me parece que la forma más fácil de llegar a la gente y educarlos respecto a qué es el aborto, cómo se hace un aborto, cuáles son las estadísticas, en qué consiste un aborto, era a través de videos de YouTube. Entonces hice un canal, hablé de casos que fueron muy sensibles para la sociedad, como el caso de Esperanza y de Faustina, el Ujú. caso de Jujuy, de Tucumán. Sí. Eso generó bastante revuelo, muchos ataques, molestó que yo contara cosas que se habían hecho públicas del caso de Tucumán, sobre todo, Ujú. porque se mentía mucho respecto a que tenía hipertensión, que ese era uno de los motivos para finalizar el embarazo, un montón de cosas. Y eso trajo aparejado que cuando yo fui a Tucumán de vacaciones, terminé haciendo una serie de charlas. Fueron 12 charlas en mis vacaciones, 6 charlas en 12 días, 6 charlas en 12 días. Igual Una es de un las montón. cuales, sí, sí, una de las cuales fue en la Universidad Nacional de Tucumán, Mm, charla donde tuve que estar custodiado por la Policía Provincial, sí, Gendarmería, me charlas imagino. sí, sí, con grupos de choque en la puerta.
Sí. Bueno, hice posteos en Twitter, ¿verdad? Tengo algunos seguidores, ahora creo que estoy en 12.300 seguidores. Ujú. Y bueno, también fui invitado, así como en Tucumán, para dar charlas en La Pampa, en una ciudad acá de Río Negro, en General Roca. Y Sí, a mí honestamente cuando me invitan yo voy porque me parece que es la mejor manera de educar, de transmitir un poco lo que uno sabe. Simplemente sí, eso, yo creo que algo que lo puede hacer cualquiera, tampoco hace falta ser médico especialista, es simplemente tomarse el trabajo de informarse, de aprender y militar activamente por esta causa, ni más ni menos. Es más, yo soy tucumano. oh, mira qué buena noticia. Yo soy tucumano, Ese detalle no lo sabía. pequeño detalle. Pequeño Yo me detalle, mira qué eduqué, casualidad. hice mi Eh, colegio en Tucumán, ah, estudié medicina en la Universidad Nacional Tucumán, la especialidad la hice en el Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes de San Miguel de Tucumán. Y en el mira. 2010 me vine a vivir acá a Chipoleti, a Río Negro. Soy tucumano, Ah, entonces, bueno, mejor todavía entonces. Mejor, mucho mejor. mejor. Así que bueno, le agradezco la introducción. Ahora vamos a pasar con las preguntas. La temática va a ser aborto, Dale. como para que vayamos captando, digamos, el hilo de la conversación. Yo también soy pro vida. Mucho más después de haber, recuerdo en la primera ecografía de la mamá de mi hija, cuando escuché los latidos, el argumento se hizo mucho más fuerte. Y bueno, Seguro. para empezar, primero me gustaría que cuente o que explique usted, que lo debe saber Ujú. mucho mejor que yo, ¿qué es el aborto? ¿Por qué nosotros, digamos, los pro vida, es Sí. tan difícil sacarnos del argumento de que abortar es matar? Bien. Esto está muy relacionado con algo que te dije antes. Sobre todo cuando fue el debate en la Cámara de Diputados en el año 2018, si vos haces memoria a los expositores, era eh, ama de casa, filósofos, conductores de televisión, periodistas, artistas, y había muy pocos médicos, muy pocos abogados. Ujú. Y se armó un debate impresionante con la temática del aborto y me di cuenta de algo, la gente no sabía qué es el aborto. O sea, Exactamente, podés tener la opinión que vos quieras, pero ¿sabes al menos la definición del tema sobre el cual vos tomaste una postura? O sea, exactamente. la gente sabe que el aborto, y bueno, ahí viene el tema, el aborto, médicamente la finalización del embarazo antes de las 20 semanas, o sea, 20 semanas contando desde el primer día de la última menstruación. Bien. Algunos otros dicen inclusive que es hasta las 24, 25 semanas, porque a partir del momento donde la criatura tendría posibilidades de vida extrauterina, pero es un límite bastante impreciso y la definición clásica habla de 20 semanas. Bien. Sería la primera mitad del embarazo. Ujú. Eso es un aborto. O Bien. sea, no se puede pedir aborto a las 26 semanas, no importa si el embarazo fue producto de una violación, de una relación consensuada, si una menor de edad o una mayor de edad. No estás pidiendo aborto, estás pidiendo una finalización del embarazo que será un parto, parto por vía vaginal o parto por cesárea. Es como pedir un niño de 25 años, ya a los 25 años no sos niño, ya sos joven adulto, si se quiere. Entonces, ahí el primer punto, no se sabe cuál es el tiempo de corte para definir lo que es un aborto. De ahí podemos hablar de aborto espontáneo cuando, por la simple interacción que hay entre el embrión feto y la mujer, ese embarazo se pierde, problemas de Mm. inmunidad, donde la inmunidad ataca a la criatura, el cuello del útero está dilatado, una incompetencia de cuello y ese bebé se va, Ujú. infecciones que afectan al embarazo, patologías maternas severas, problemas genéticos en el embarazo, problemas genéticos en la madre que se transmiten al bebé o del padre que se transmiten al bebé, montón de causas de aborto espontáneo o el aborto provocado, sea con medicamentos, sea con instrumentos que se colocan en el canal del cuello del útero, sea con instrumental quirúrgico, donde Ujú. se lo saca con pinzas, sea por aspiración. Aborto es la finalización del embarazo antes de las 20 semanas. A partir de las 20 semanas ya se habla de parto, parto inmaduro hasta las 27 semanas, sea por vía vaginal o cesárea, y a partir de las 28 semanas que hay un evento que es trascendental, el desarrollo
de lo que es el intercambio gaseoso a nivel de los pulmones, que es lo que permite que la sobrevida se dispare semana a semana. Y ahí ya hablamos de parto prematuro, ya no inmaduro, hasta las 36 semanas. Perfecto. O sea, eso significa que la sobrevida aumenta tanto semana a semana que hay mucha más posibilidades, o sea, hay un incremento mayor de la sobrevida de las 29 semanas con respecto a las 28, que por ejemplo de las 25 respecto a las 24 o a las 23. O sea, es una curva exponencial que se dispara a partir de esas 28 semanas. Entre las 37 y las 41 semanas el embarazo es término. Significa que ya está completamente desarrollado para poder vivir fuera del útero, manejar su temperatura, tener el reflejo de succión, procesar el alimento que es la leche, defenderse de los germes, etcétera, etcétera. Y ya a partir de las 42 semanas ya la placenta no cumple bien su función de transmitir los nutrientes y el oxígeno a la criatura y ya se dice que un bebé de postérmino o pasado. ¿Está? Bien. A su vez el aborto, vos tenés el aborto precoz antes de las 12 semanas y tardío después de las 12 semanas. Otro tema muy vinculado al aborto que la gente veo que lo usa así indistintamente son los términos embrión y feto. Embrión y feto no significa que no seas humano. Embrión y feto son las etapas iniciales en la vida de los seres humanos, dentro de los seres vivos, más específicamente los animales, los mamíferos. Vos tenés embrión y feto de ser humano, embrión y feto de perro, embrión y feto de gato. Decir que no sos un ser humano porque estás en la etapa de embrión y feto sería decir no sos un ser humano porque está en la etapa de recién nacido, de infante. Es un continuo. Exactamente. Después podemos Y la explicar por qué un continuo. y yo pienso, ¿no? ¿Sí? Hablando de este despropósito que es opinar de algo que no se sabe, la gente dice eso, que cuando uno es feto no es vida porque no lo conoce el tema. Claro, y porque ni siquiera se tomaron el trabajo, no te digo de leer un libro de embriología, pero por lo menos de ver imágenes, fotos del ser humano en las distintas etapas de desarrollo, cómo somos al primer, al segundo, al cuarto día, cómo somos a las 6, 7, 8 semanas, cómo somos a las 12, 14 semanas, a las 25, a las 35, la gente no sabe. Embrión es la etapa inicial que va desde la concepción, que cuando se une el óvulo con el espermatozoide, se integra el material genético y se forma un programa genético nuevo, que ahí ya se constituye lo que es el ser humano. A mí una vez una abortista me dijo, ¿y qué es lo que hace que el ser humano sea ser humano? Y lo mismo que hace que el perro sea perro, el programa genético, el ADN. Es ese ADN donde se determina nuestro color de ojos, la formación de los pulmones, del corazón, que nuestro organismo tenga cierta estructura y que sea distinto al organismo de un perro. Es el ADN. Por eso que cuando el ADN se altera, aparece en patología. Y por eso que cuando las alteraciones son muy grandes e incompatibles con la vida, el embarazo se detiene y se produce un aborto espontáneo. Y en esa primera etapa de embrión, que comienza con la concepción, se empiezan a formar todos los órganos y aparatos. Y termina 8 semanas después de la concepción, que vendrían a ser las 10 semanas contando desde el primer día de la última menstruación, lo que vulgarmente se conoce como falta menstrual o embarazo. Y acá hay que hacer una diferencia. Como uno no sabe cuándo una mujer ovula o en qué momento se produce la fecundación, la unión del óvulo con el espermatozoide, uno toma un evento que pueda objetivar, que pueda percibir por los sentidos como es la menstruación. Bien, y si uno se acuerda de biología, más o menos, la ovulación sucede 2 semanas después del primer día de la última menstruación y la fecundación más o menos 24 horas después. Entonces, cuando vos estás hablando de, no sé, un embarazo de 34 semanas, en realidad son 32 semanas de vida, porque vos le estás agregando las 2 primeras semanas que había antes de la fecundación. Exactamente. Por eso te hago la aclaración. Entonces, la etapa de embrión va desde la concepción, desde la fecundación, hasta las 8 semanas posteriores, o si se quiere, las 10 semanas de amenorrea, de falta menstrual, o como vulgarmente se dice, de embarazo. A partir de las 9 semanas posteriores a la fecundación, ¿qué sería? Si agregamos 2 semanas, 11 semanas de falta menstrual, 11 semanas de embarazo,
Ujú. Ya entramos en la etapa de feto. ¿Y cuál es la diferencia fundamental entre el embrión y el feto? Que en el feto ya está todo formado. Exactamente. Ya se formaron todos los órganos, todos los aparatos, todos los sistemas. Lo que sucede en esa etapa es que se desarrollan. ¿Qué significa desarrollarse? Adquieren cada vez mayor cantidad de funciones y esas funciones cada vez son más complejas. Y junto con el desarrollo, el otro fenómeno importante es el crecimiento, o sea, el aumento de la masa celular. Y ahí viene otro error conceptual, así como la gente desconoce lo que es el aborto y confunde parto con aborto, cree que el finalizarlo lleva un aborto, Claro. la gente desconoce que si hablamos de etapa de feto ya está formado. O sea, acá no estamos mencionando si va a poder vivir fuera del útero o no, ya está formado. Bien. Significa que si vos dices que tenés un feto que todavía es un cúmulo de células, que no tiene corazón, que no tiene latido, que no tiene sistema nervioso, significa que no tienes la más remota idea de biología y de embriología. Exactamente. Literalmente es un recién nacido en miniatura. Ujú. Y acá viene otro error conceptual. Te dicen, bueno, pero ¿en qué momento tiene aspecto humano? El ser humano siempre tiene aspecto humano. Ujú. Después de la fecundación, cuando se forma el embrión de una sola célula que se denomina cigoto, tiene aspecto de ser humano. Ujú. Cuando se va dividiendo y es un cúmulo de células que es muy parecido a la mora, vos ubicás Sí, la mora sí, humana y mora y son, bueno, sí, cada globito es una célula, se llama en esa etapa el embrión mórula. Tiene el aspecto de un ser humano, que tiene que tener a los 16 días, ¿me entendés? O sí, sea, es ese el aspecto que debe tener. tal cual. Bien. O sea, no confundamos la forma de un bebé en miniatura, de un recién nacido en miniatura, con el hecho de decir, ahora sí es ser humano y antes no. El ser humano nunca deja de ser ser humano. Comenzamos siendo ser humano, nacemos siendo ser humano y morimos siendo Sí, ser humano. No es que primero exactamente. somos un, después nos convertimos en un parásito, después en un pescado y en el canal de parto mágicamente sucede la Exacto. transformación. Venimos nosotros los Exactamente. médicos tetra con la varita mágica, lo tocamos y lo convertimos en ser humano. Ese. Entonces, Somos seres y humanos desde el primer segundo, digamos, para redondearlo en una idea que tiene claro, mucha lógica, pero a la vez mucha redundancia que solamente los pro abortos quieren venir a discutir. Es lo que yo percibo. no, seguro, vos ya, a ver, en el primer día vos tenés la primera división celular y cada 24 horas se multiplica la cantidad de células. Tal cual. 2, 4, 8, 16, 32, perdón, el quinto día cuando vos tenés 32 células, ahí tenés el aspecto de mórula. Entonces, Bien. también entonces, acá ya tenemos cosas que no se conocen, la definición de aborto, la diferencia entre aborto y parto, lo que es un embrión y un feto y qué es lo que tiene un feto. Yo ayer publiqué la foto de un libro de Sí, lo embriología, el vi. libro de embriología clínica Lagman, Sí, donde lo vi. aparece un feto de 12 semanas, 2 semanas menos Sí, que lo que van a hacer ahora por el aborto, porque ahora te dejan abortar hasta las 14 semanas. sí. Yo quisiera saber si los diputados y senadores saben qué es lo que se aborta a las 14 semanas y que por lo menos cuando voten vean esa foto, averigüen qué es lo que tiene y de última digan, miren, a mí me parece más importante la vida de la mujer que la vida de un ser humano 12 semanas, pero no digan que un parásito, no digan que un cúmulo de Claro, células que no exactamente. tiene aspecto humano. O sea, por lo menos dejemos la hipocresía de lado. O sea, Exacto. Tal si cual. defender tu postura, defendela con todos los errores que tu postura tiene. ¿Qué querés que te diga? Exactamente, porque si no, así cualquiera sale campeón, como decimos acá en Tucumán. Ah, Bien, clarísimo. La siguiente bueno, pregunta es, sí. nosotros, digamos, a la hora de defender las dos vidas o ser pro Ujú. vida, en eso también está defender la de la mujer, ¿no? Por supuesto. Yo quiero saber, aquellas mujeres que abortan, ¿sí? Sí. O que cometieron un aborto a la edad que sea, ¿cuáles son los principales daños físicos que sufre la mujer? Porque está claro que el cuerpo de la mujer nunca más vuelve a ser el mismo después de un aborto. Bien. Ahí viene otro tema, otro error que se comete muchas veces al opinar del aborto, y esto lo digo sin ninguna chicana ni hipocresía de por medio, no se sabe en qué consiste el procedimiento. Ujú, Yo invitaría a que se tomen el trabajo de buscar técnica de aborto. ujú. ¿Ah? Sí, Aborto farmacológico,
leer cuáles son los síntomas, qué es lo que sucede en el cuerpo de la mujer con un aborto con pastilla, aborto quirúrgico, cómo se hace, vean videos en YouTube, busquen videos, fotos en internet, no por morbo, vean en qué consiste, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Ahora, el aborto, cuando vos usas el misoprostol no hace que el embarazo desaparezca, no hace que el embrión o feto se absorba y desaparezca, no lo disuelve. Lo que hace es provocar contracción en el útero, que el útero es una bolsa de músculo que tiene un conducto, que es el cuello del útero. Es donde uno toma la muestra del Papa Nicolau, es por donde sale la menstruación, es por donde sale la criatura en un parto. Ujú. Entonces, lo que hace el misoprostol, y ahí vienen un poco los síntomas, provoca contracciones que la mujer la va a percibir como dolores de tipo cólico y despega el embarazo, y si es más avanzado, despega la placenta, y eso implica rotura de vasos sanguíneos y hemorragia, va a tener dolores cólicos y hemorragia. Si esas hemorragias son muy intensas, puede tener una hipovolemia, es un descenso importante de su volumen de sangre que comprometa todo el estado hemodinámico, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el funcionamiento del cerebro, el funcionamiento de los riñones, porque todo el organismo necesita de la sangre, necesita del oxígeno de la sangre, de los nutrientes que lleva la sangre. Y Ujú. esas mujeres muchas veces terminan en la guardia del hospital siendo transfundidas. Y que se haga un aborto con pastilla en la clandestinidad, o que lo haga un médico generalista en una salita de barrio, como hacen acá en Chipoleti y en el norte de la Patagonia, no va a cambiar que los dolores lo va a tener y la hemorragia la va a tener. Es más de una vez termina en la guardia del hospital internando a una paciente donde un médico en una salita le puso el misoprostol. Eso no va a Claro. variar. Mm. A su vez, esos dolores y esas pérdidas van a ser mayores cuanto más avanzó el embarazo, porque vos imaginate que el feto va creciendo, va aumentando el volumen y su consistencia va aumentando, y eso hace que ya después se haga muy difícil que salga por el cuello del útero, que es un conducto Ujú. que puede tener 4,5 centímetros de longitud. Vos Claro. imaginate cómo vas a sacar un bebé del tamaño de mi puño por el cuello del útero. Entonces el útero se contrae sobre ese cuerpo semisólido y los dolores son severos. Si esa Ujú. mujer tuvo previamente una cesárea, en el lugar de la cicatriz de la cesárea se puede romper el útero. Y es un hemoperitoneo, o sea, colección de sangre en la cavidad peritoneal, en la cavidad abdominal, y gravísimo, se puede morir la mujer. Ahora, si vamos a los procedimientos quirúrgicos, vos tenés que forzar el ingreso del material quirúrgico a través del cuello del útero cerrado, y ahí te puedes pasar por un lado por el otro y puedes lacerar el cuello del útero. Y una vez que vos llegas a la cavidad del útero con ese instrumental, te puedes pasar y perforarlo al útero. Y por fuera del útero están los intestinos, o sea, podés perforar un intestino y sale el contenido intestinal, que son las materias fecales, están llenas de gérmenes. Eso Exactamente. puede provocar una peritonitis, o sea, una infección de la cavidad abdominal, un Ujú. abdomen agudo, y ese útero perforado a veces se puede reparar y a veces queda tan lesionado que hay que extirparlo. Ujú. A su vez, aparte de la lesión del útero, el raspado que se hace para sacar el resto del útero genera cicatrices que hace que la cavidad del útero se pegote entre sí, lo que se denomina síndrome de Asherman. Ujú. Asherman es el apellido de quien descubrió el cuadro, y Ujú. obviamente un útero pegoteado, un útero no solo que no menstrua, sino que en el momento de la menstruación genera dolor, y obviamente esa mujer no se va a poder embarazar el día de mañana, porque ahora no se quiso embarazar, pero el día de Claro. mañana puede cambiar la situación, ya que Exacto. puede causar dolor pelviano y esterilidad. Ahora, si quedan restos de embarazo, o sea, si no se logra el aborto completo, esos restos de embarazo, restos de feto, restos de embrión, restos de placenta, sirve de caldo de cultivo para los gérmenes que hay normalmente en la vagina, para la flora vaginal, o para gérmenes que se hayan introducido al colocar la pastilla o al introducir instrumental quirúrgico en la cavidad uterina, y se produce una infección dentro del útero, que si esa infección avanza, de estar dentro del útero, pasa a estar dentro de la pared del útero, en el espesor de la pared, se pudre el útero y lo tienes que extirpar porque es un foco infeccioso que sigue liberando bacterias y toxinas de la bacteria y compromete el estado general de la paciente. Entonces tenés que extirpar el útero, no menstrua más, no se embaraza más. Exacto.
Si esa infección es muy severa, puede comprometer distintos órganos, provocar insuficiencia de distintos órganos, la paciente termina en terapia, se puede morir. Si la hemorragia es muy severa, se compromete también muchos órganos, puede haber falla orgánica múltiple, termina en terapia y también se puede morir. O sea, como te dije, tenés desde ya los dolores y las hemorragias que se producen con las pastillas, las perforaciones, lesiones de órganos blandos como el útero, el cuello del útero, los intestinos con el instrumento, porque ese instrumento se coloca ciega, no se hace bajo guía ecográfica, y hasta el más experto puede tener una perforación y lesión, esterilidad, dolor pelviano crónico a largo plazo, compromiso hemodinámico, falla orgánica múltiple, ingreso en terapia, pérdida del útero y obviamente el fallecimiento de la paciente. O sea, no es ¿cómo No te es podré saludable. decir? No, no es saludable, pero, y no lo digo en el tema económico, no es un procedimiento gratis para la mujer porque siempre puede tener secuelas físicas. Inclusive una vez entrevistaron a una empleada de una de las clínicas de aborto de Planet Parenthood y ella Ujú, contaba que un médico que ahí hacía muchísimo aborto tenía un montón de complicaciones, porque no es un procedimiento tan sencillo como se cree. ujú. Inclusive acá creen que el misoprostol es mágico, que todas terminan con aborto completo, y cuando vos te pones a ver los estudios, muchos son sesgados y te hablan maravillas. Y la mayoría de los estudios que hablan de los abortos con pastillas son embarazos que no superan las 9 semanas. Y Ajá, acá te quieren hacer usar la pastilla en embarazo de 12 semanas, y los sí, grupos de feministas que hacen aborto en la clandestinidad los dan en embarazo de más de 12 semanas, como fue el caso de Chipoletti que se hizo público, sí, que ya tenía 22 semanas. sí, una locura. Entonces, entre más semanas tiene el embarazo, más complicación aparece. Y eso solo lo físico. También está todo lo que son las consecuencias psicológicas, como angustia, depresión, ansiedad, problema de pareja, problema de conducta. Puede generar trastornos en la conducta sexual, puede generar trastornos en la alimentación, pesadilla, una exacerbación del cuadro ante cualquier evento que le haga recordar el aborto, un control médico, una embarazada, un niño, escuchar a un bebé, Sí, que es lo que se conoce como síndrome post-aborto, que es un tipo de cuadro de estrés postraumático. O sea, no aparece en sí en la clasificación de enfermedades psiquiátricas el síndrome post-aborto, pero el cuadro de estrés postraumático sí. Y ese claro, cuadro puede ser generado por muchas cosas, y hay publicaciones científicas sobre el síndrome post-aborto. Obviamente el sector pro-aborto te va a decir, no, no pasa nada, después no tenés secuela. Y el síndrome post-aborto aparece a estas mujeres que tuvieron aborto espontáneo. No nos engañemos. A mí me pasó con pacientes que habían tenido un aborto hace 10 años y todavía quedó la secuela. exactamente. Y acá no hay acompañamiento psicológico cuando se hacen los abortos. Ni siquiera en aquellos abortos realizados en mujeres con violación. Entonces, todas esas son las secuelas. Y eso la gente no lo sabe, no lo estudia, no lo lee. Perfecto. Le pasaron un folleto, aborto sí, aborto legal, seguro y gratuito, y ya está, listo, se olvida. O dejan de escuchar toda la explicación con tal de defenderlo al misoprostol. Claro. También me pasa de lo que veo, digamos. Ahora, doctor, yo le hago una pregunta que tiene una cuestión, digamos, técnica de estudio y también tiene una parte médica. ¿Por qué cuando uno, digamos, según la circunstancia, ¿no? A la hora de debatir por qué es provida, Sí. uno, sobre todo que uno, por lo menos yo que soy padre, a la hora de defender mis argumentos, uno conoce el método y sobre todo busca una fuente. Sí. Los pro aborto tienen una fuente muy sinuosa que es la realidad social argentina, que es muy relativa, que está en decadencia y de método directamente no te hablan. Uh-huh. Directamente no conocen o no lo exponen, digamos. Te tiran Bien. números, que mueren tantas mujeres por año, que uno haciendo un cálculo, digamos, de regla de tres simple, no dan los números. Es imposible, Uh-huh. digamos. Bien. Entonces, usted cuando escucha, porque seguramente le debe haber pasado un montón de veces, ¿cuál cree que es usted la raíz de esto? Y a la vez le pregunto, ¿por qué realmente uno es pro vida? Porque esto no es un capricho ni una cruzada, es algo mucho más profundo.
Eso es lo que yo Bien. quisiera ver de la voz de un médico, digamos. Yo te comienzo por el final. ¿Por qué uno es Dale. pro vida? Al menos en mi caso. Ujú. Porque yo como médico fui formado para defender la vida humana. La vida humana del niño, la vida humana de la mujer. Yo cuando estudié obstetricia en la carrera y después cuando hice la especialización, la residencia, a mí no me decían, bueno, mira, si vos tenés una paciente con hipertensión gestacional, si es un embarazo deseado, vas a hacer tal cosa y si es no deseado, tal otra. Despreocupate. Si es no deseado, si lo pierde el bebé, no pasa nada. No. Ujú. En el libro de obstetricia no te dice, bueno, así se actúa en un embarazo deseado, así en un embarazo no deseado. No, te hablan de las patologías y te dice, estos son los estudios que se pide en esta patología, este es el tratamiento, estas son las complicaciones que pueden aparecer. Mi función como médico, más allá de las circunstancias sociales, es que el embarazo llegue en buen término. Y cuando me Ujú. refiero en buen término, me refiero en buen término para el niño y en buen término para la mujer. Tratar de que los dos terminen vivos el embarazo. Tal cual. Ujú. Si no, con las menores complicaciones. Y si no, que por lo menos sobreviva la mujer. Porque si la mujer muere, muere el embarazo. Ujú. Muere la criatura. Eso significa, para mí, ser médico, defender la vida. Está en el juramento hipocrático, defender la vida, no dar medicación abortiva. Ujú. Y esa es mi función como médico. Yo tengo que proteger la salud de la mujer y la salud de la criatura. Porque en mi especialidad yo atiendo a dos pacientes, no a uno solo. No es que me dedico solamente al bebé o me dedico solamente a la mujer. En un embarazo me dedico a los dos. Ujú. Eso es así, no es negociable. Ujú. Si alguno considera siendo médico que no es vida o no es vida humana, o es vida humana pero no es persona, o es persona pero tiene una menor jerarquía, es problema suyo. Para mí en esto no hay grises. A mí me educaron así en la facultad, me educaron así en la residencia. Y yo me baso con criterios científicos. Yo soy agnóstico, no profeso ninguna fe religiosa, más allá que vengo de familia católica, fui a colegio católico. Para mí es ciencia dura y pura. Me baso en estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, me Ujú. baso en estudios científicos, me baso en los libros que leí. Y yo también leí estudios científicos del sector pro aborto y veo mucho sesgo. Sí. Y no me considero de derecha ni me considero conservador, políticamente soy de centro. Hasta me hice el test de qué postura política tenía, me dio así, clic en el centro. Claro, bien. Ya, yo no soy ni de izquierda ni de derecha. ¿Qué crees que te Claro. diga? No, Ni está bien. liberal ni conservador. Track en el centro. Bien. Por eso soy pro vida. Y Bien. más allá de la medicina, es mi deber moral hacer lo que corresponde. Y mi deber moral es defender la vida humana. Ujú. Si defender la vida humana implica que haya gente que no le guste, que me ataque, que me insulta, lo lamento mucho. Lo hice igual. Yo las charlas en Sí. Tucumán las di igual, por más que había grupos protestando, por más que me llegaron amenazas por redes sociales, por más que me escracharon en medios de comunicación locales, en medios de comunicación nacionales, por más que me escracharon diputadas nacionales, por más que me escrachó una candidata vicegobernadora de un partido de izquierda de Tucumán, seguí porque es mi Ujú. deber. No es que yo veo una marcha de un grupo ultra feminista radical pro aborto y me tiro de cabeza para que me revienten a golpe. No, No. obviamente que el miedo lo siento, pero mi deber es sobreponerme al miedo y seguir adelante. O sea, si no sentís miedo, sos un loco. Me Exactamente. cuido, pero es mi deber hacerlo, porque si yo me callo, ¿quién va a hablar? Si yo que soy médico ginecólogo, médico obstetra, me callo, ¿quién va a hablar? A mí no me Claro. importa, a mí me llaman para dar una charla y yo voy y doy la charla y no cobro un peso por dar la charla. Claro. Hago los posteos en redes sociales, hago los posteos en YouTube. Es mi deber, o sea, el ser pro vida pasa por el deber moral, cumplir con la ley moral de la razón, que es la norma suprema, como decía Immanuel Kant. Claro. Basarte en el imperativo categórico, esa norma, esa vocecita dentro de tuyo que te dice esto es lo que corresponde. Sí. De ahí en más, también a mí me interesa la parte social, por eso que yo estoy en contacto con organizaciones que trabajan en la atención de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Ujú. Ya sea embarazadas que tienen problemas económicos, que tienen rechazo de su pareja, de la familia, que tienen muchos hijos, que perdieron el trabajo,
que tienen un embarazo de alto riesgo, que por alguna circunstancia piensan que no pueden seguir adelante el embarazo. Yo estoy ahí en esa compañía. A mí me llaman a cualquier hora desde la red de acompañamiento y me dicen, doctor, miren, tenemos una paciente con tal problema, ¿qué se puede hacer? Inclusive yo me ofrecí hasta hacer control prenatal a domicilio junto con la gente de la red de acompañamiento si hay un problema. Si yo no tengo problema de parte social, porque sería muy hipócrita si como provida hablo y después no hago nada. O sea, el Exactamente. ser provida no es solo mantener una postura en cuanto a tu manera de pensar, sino en cuanto a tu manera de actuar. Tenés que pensar como provida, tenés que vivir como provida, tenés que votar como provida, que es lo que dije en el video que grabé ayer. Tenés que educar a tu hijo como provida, pero tenés que ayudar como provida. Sí. Ahora, respecto al aborto, lo que lleva que me parece que iba por ahí tu pregunta, lo que lleva a que una mujer piense en abortar es una sola causa y tan solo una sola causa, que lleva a que la mujer aborte, o quiera abortar, o piense en abortar. Desesperación. Uh-huh. Eso es lo que lleva a que una mujer aborte. Desesperación. Entonces vos tenés que darle esperanza, pero no esperanza de palabras, tenés que estar ahí a la par. Uh-huh. ¿Qué es lo que llevó a ese estado de desesperación? Que la abandonó su pareja, que de la familia la están presionando, que en el trabajo no quieren que las empleadas se embaracen, entonces tiene miedo de perder el trabajo y por eso se hace un aborto, que le dijeron que un embarazo peligrosísimo que se puede llegar a morir, que ya tiene muchos hijos y no sabe cómo va a ser con este. Entonces uno tiene que darle esperanza con lo que corresponda, con atención médica, atención psicológica, asistencia social, asistencia laboral, acompañamiento legal, tantas mujeres que son víctimas de violencia y que de pronto la justicia no hace nada con el agresor. Hace poco hubo el caso de En una mujer Tucumán, en de Paola Tucumán con Tacacho. 12 denuncias y la policía y la justicia no hizo nada. 12 5 años. denuncias. Y mi señora después me contó que hubo un caso de otra mujer que tuvo, no me acuerdo si 20, 40 denuncias. Sí. Entonces, es el acompañamiento judicial para darle un abogado que lleve a cargo su caso, darle un hogar para la mujer donde la mujer puede estar segura y si es necesario esté también con sus hijos para salir del hogar donde está el agresor, darle un trabajo para que pueda sustentarse económicamente, darle gente que la acompañe en los controles de embarazo, gente que la acompañe cuando su hijo nazca en los primeros días, en los primeros años, cómo le cambian los pañales, cómo son los controles médicos, que le dé ayuda económica, que le dé ayuda psicológica, que esté a la par. Vos si da esperanza a las mujeres van a continuar el embarazo. Lo que pasa es que acá el Estado te ofrece solamente el aborto. La red de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable ya tenía hecho un convenio en el gobierno de Macri con la ministra de Seguridad Social, que era Carolina Stanley, y a último momento desde el Estado lo tiraron abajo al decirle que tenían que ofrecer el aborto también a la mujer y se cayó todo. Hoy por hoy a la gente, a las mujeres, lo único que le ofrecen es el aborto, la otra alternativa no se la ofrece a nadie. Eso es lo que lleva al aborto, que vos no tenés un Estado que te ofrezcas condiciones para que vos puedas continuar el embarazo. El mismo Estado que en los que son los programas de educación sexual se hipersexualiza a los chicos, le dicen vayan, tengan relaciones sexuales, bueno, el preservativo se usa así, la pastilla así, y eso lleva a una hipersexualización, a una gran cantidad de relaciones sexuales, un inicio muy temprano cuando todavía no tienen la madurez para llevar una vida sexual con coherencia, Claro. y eso lleva a la transmisión sexual que vos que son alta entre los adolescentes, a los embarazos adolescentes, los embarazos no buscados, a las parejas que no están bien constituidas. O sea, el amor, el respeto, los sentimientos no importan en la educación sexual. Entonces me parece que como sociedad hay muchas cosas que no estamos haciendo y que justamente con la temática del aborto quedaron reflejadas y que lamentablemente no se van a solucionar, les quiero decir, el sector abortista, si se vota la ley, porque si creen que mágicamente las mujeres van a estar acompañadas, mágicamente van a tener asistencia legal, mágicamente van a tener asistencia económica, están equivocadas. Va a ser la ley, para que haya adorno a la ley, y ya está. Uh-huh. Así. Bien. ¿Qué siente usted, doctor, cuando ve a un médico ginecobstetra como usted pro aborto? Pena. Siento mucha Porque pena. es una contradicción muy grande, ¿no? O sea, Sí. tener esa Siento pena. profesión, esa vocación y a la vez esa postura ideológica. Mira, siento pena, siento mucha tristeza. Uh-huh.
Muchos lo hacen convencidos, consideran que una manera de evitar que mueran a mujeres, consideran que legalizar el aborto disminuiría las muertes por abortos clandestinos. Yo considero que se están olvidando que acá hay otras personas que también hay que cuidar las dos. No podemos matar, no podemos ser verdugos. Yo estuve en una jornada de ginecología organizada por la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Neuquén en el año 2018 y dio la casualidad que el segundo día de la jornada fue dedicado pura y exclusivamente al aborto. Todos los expositores fueron pro aborto, cuando la mayoría de los médicos, 90% tranquilamente, estamos en contra del aborto. Inclusive una de las médicas, la titular de la cátedra de ginecología y obstetricia, que a su vez la titular de la cátedra de aborto, acá en la Facultad de Medicina hay una cátedra de aborto, donde a los estudiantes de medicina les enseñan a hacer abortos, y ella mostraba las fotos de cómo los estudiantes, con las curetas del raspado, con el instrumental quirúrgico, hacían abortos en muñecos didácticos. Ella misma informaba las estadísticas de la cantidad de abortos que hacían las mal llamadas socorristas, estos grupos feministas radicales que hacen abortos con pastillas en la clandestinidad. O sea, esta colega tenía contacto con un grupo clandestino. Es más, la líder del movimiento de socorristas más conocido de la zona es la segunda de la cátedra de aborto, que se conoce como la revuelta, este movimiento. Sí. Y son personas que no son médicas, que hacen ejercicio ilegal de la medicina al administrar medicamentos y provocan las mismas complicaciones que se quejan ellas. O sea, te hablan del aborto clandestino y es un aborto clandestino. Sin ir más lejos, el año pasado, cuando fue el Congreso Nacional de Ginecología, fue en Tucumán. Sí. Quienes estuvieron presentes fue el matrimonio que hizo el aborto tardío, sí, que no un aborto tardío, sino una microcesárea en Tucumán. No fueron a ninguna charla de todo el Congreso, fueron solamente a la del aborto. Sí. O casualidad, estaban acompañados con abogadas de la fundación que dio las abogadas para la madre de la niña, que era una fundación pro aborto. Sí. Se armó revuelo, pelea entre provida, pelea entre pro aborto, médico celeste, médico verde. Fue un ambiente asqueroso. Sí. Y estos colegas tuvieron un viaje pago al Festival de Cines de Cannes a promocionar un documental sobre el aborto. Sí. Y yo veo que son los mismos colegas que muchas veces en la clandestinidad hacen los abortos, y son los mismos colegas que hacen los abortos en la clandestinidad los que están en contacto con los movimientos feministas. Entonces, sí, o sea, ese movimiento feminista que se queja de los abortos clandestinos y que los hace en la clandestinidad con las pastillas, y es el que se pone en contacto con los médicos ginecólogos que en la clandestinidad, en su consultorio privado, hacen los abortos. O sea, una hipocresía total. Entonces, ¿yo qué creo que sienta? Siento mucha pena, sí, mucha angustia, ¿no? También muchas veces mucho enojo, porque creo que no están cumpliendo con su juramento hipocrático. Muchas veces veo que lo hacen netamente por una cuestión económica, por una cuestión comercial. Otras veces sí estarán convencidos que lo que hacen está bien. Acá el movimiento abortista a nivel estatal tiene mucha injerencia, inclusive las feministas que hacen aborto van a dar charlas sobre el aborto con pastillas en los hospitales a los médicos. Una locura total. Sí, total. Te acabo de contar que en la Facultad de Medicina hay una cátedra de aborto, los estudiantes se reciben y aparecen con el pañuelo verde, y los que están con el pañuelo celeste son discriminados y perseguidos. Sí. Es más, hay un grupo de estudiantes de medicina pro vida, y a mí me contaban llorando que cuando iban a rendir el examen final en la facultad, los docentes les ponían el pañuelo verde en la mesa. Imagínate, vos estás por rendir el final de una materia y te ponen el pañuelo verde como diciendo, capo, acá se tiene que ser pro aborto. O sea, claro, hay un adoctrinamiento y una bajada de línea total, y esos son colegas. El otro día yo tuve que tener una discusión en dos lugares de trabajo en el grupo de WhatsApp, porque estaban promocionando una encuesta sobre el aborto. Y una encuesta que hacía esta médica pro aborto, que es la titular de la cátedra de aborto. No me digas que es un estudio objetivo. Es una promoción neta del aborto. Tiene carga ideológica, digamos. Tiene una carga ideológica obvia. Y me tuve que pelear con dos grupos de trabajo, pero es así, porque si vos no pones los límites, el progresismo avanza. No, te llevan y estos son,
Y estos son colegas, y honestamente, ¿qué cree que te diga? Lo que pasa es que también la mayoría de los médicos estamos en contra del aborto, pero somos pocos los que militamos activamente. Sí. Entonces hay que salir a la calle, hay que jugársela en el trabajo. Tampoco te digo que vayas a perder tu laburo, Sí. pero hay muchas cosas por hacer, y como que tengo miedito, tengo vergüencita, no quiero tener problemas. Bueno, ¿qué crees que te diga? No, claro, obviamente. Doctor, y le hago la última pregunta para ya ir cerrando. Yo no sé si usted ha leído el pliego del proyecto que ha mandado el presidente ahora. Lo Ahora, estoy leyendo, lo estoy bien, bueno. leyendo. Pero ya debe más o menos ir sabiendo por dónde van los tiros. Eh, Sí. quiero saber 6 páginas de correcciones y creo que llegué hasta el artículo 4 nada más. claro. Eh, quiero saber qué piensa al respecto, qué opina de la, digamos, de esta suerte de oportunismo que hay por parte del Sí, presidente de meter, a mi modo de ver las cosas, autoritariamente el proyecto ahora. Y, digamos, el último inciso de la pregunta es, si usted tuviese la capacidad de decisión, ¿cuál sería, digamos, su veredicto en cuanto a este tema del aborto? Y ya con eso lo suelto. bien. Respecto a la ley, eh, en un país que está atravesando una pandemia, me parece una ridiculez total meter un proyecto de ley que va a dividir a la población y va a llevar que tanto el sector verde como celeste salga a la calle, después de tanta insistencia de mantenernos en casa y hacer el aislamiento. Ya el presidente se lo vio en una reunión con un gremialista en un asado y en otra reunión en una mesa grande, todos reunidos sin tapaboca, despidiendo al presidente de Bolivia. O sea, te Ujú, dice que vos te aísles, pero él no se aísla. ujú, Dijo de que a él le importaba más la vida que la economía. Evidentemente la vida de los niños no le importa, sobre todo la de los niños por nacer. mm. Hipócritamente se manda un proyecto de los 1000 días y me doy cuenta que el presidente no sabe de dónde sale el cálculo de los 1000 días. 1000 días son las 40 semanas de vida intrauterina, multiplica 40 semanas por 7 días que tiene cada semana, más los 2 primeros años de vida. Esos son los 1000 días, o sea, son los 2 años de nacido más las 40 semanas de vida intrauterina. O sea, vos estás reconociendo que hay un ser humano con vida en Exactamente, caso, y en el otro proyecto lo estás condenando a la muerte, lo exactamente. estás literalmente ejecutando, Ujú, lo que cual es una incongruencia total. ujú. No veo que el presidente haga un trabajo serio en lo que es la prevención de las principales causas de muerte en las mujeres. La principal causa de muerte en las mujeres, teniendo en cuenta todas las edades, es la neumonía, que Exactamente. causó 16.000 muertes por año. Ujú, De ahí vos tenés los accidentes cerebrovasculares, las insuficiencias cardíacas y las isquemias, que incluyen el infarto, con 10.000 muertes de mujeres por año cada una. sí. Después tenés el cáncer de mama con 6.000 muertes, la hipertensión y la diabetes con 4.000 y 5.000 muertes cada uno. Ujú, Y yo no veo que se haga una prevención importante por cada una de esas ujú, patologías. Si vamos a ujú, lo que son las mujeres en edad reproductiva, las principales causas de muerte son el cáncer de cuello uterino, ujú. que es un cáncer que se podría evitar y que se sigue muriendo gente por cáncer de cuello uterino. No veo una campaña de prevención importante. Es más, el sistema de salud colapsó durante la pandemia. No le voy a echar la culpa al presidente actual de un sistema de salud que viene mal financiado y organizado hace mucho, con un equipo de salud que está trabajando a destajo, no dan más. Ujú. En Tucumán mismo murieron muchos Sí, médicos, sí. muchos enfermeros y la lista sigue y sigue aumentando. Ujú, Entonces me parece muy hipócrita y no tengo miedo de decirlo, la verdad no ofende. ujú. Entonces, no veo que realmente ni este presidente, ni el presidente Macri, que fue el que habilitó por primera vez el debate del aborto, se hayan preocupado seriamente por la salud. Ujú, No veo campañas de prevención de las principales causas de muerte y mortalidad de la mujer. No veo que la mujer tenga un mayor acceso al sistema de salud, que tenga un mejor control del embarazo. No veo que haya una mayor prevención de los embarazos no deseados. No veo que disminuyan las enfermedades de transmisión sexual y las veo en la estadística y no están. Esos resultados no se ven. Entren al Ministerio de Salud, fíjense en los anuales de cada año y van a ver que más o menos la cantidad de muertes por año de mujeres son las mismas y la cantidad de muertes por cada una de las patologías son las mismas y que las patologías prevalentes
son las mismas. Entonces, no lo veo trabajando, por más que haya un Ministerio de la Mujer, Igualdad y Género, no veo que se esté trabajando seriamente para mejorar las circunstancias de vida de la mujer, y no creo que lo hagan ni aún siendo aprobada la ley en el Senado y en el Congreso. No lo veo, honestamente, no lo veo, siento que es una cuestión que se hace más por una cuestión ideológica, se hace por una cuestión de presión de organismos internacionales que te prestan la plata y vos, sí señor, como no señor. Veo que lo hacen también para tirar una bomba de humo en un momento donde atravesamos la peor crisis económica de la historia, para que la gente esté ocupada peleándose por otra cosa. Y creo que ya cumplió su objetivo, porque el mismo día que presenta el proyecto de ley, yo veía comentarios de gente del sector verde, donde entraban a sus posteos en Twitter los providas a insultar, a criticar. Posteos de provida donde entraban los verdes a insultar. Ya lograron que nos peleemos entre nosotros. Vos tenés tu postura, yo tengo la mía. Si vos no me chicaneas, yo me quedo tranquilo en el yeso. Ya lograron que nos peleemos. Y en el país de la grieta, un presidente que dijo que iba a combatir la grieta no la combatió. No, la está La honrando. presentó. Y vuelvo a insistir, no se está trabajando seriamente el amor y mortalidad de la mujer. Que la gente crea que no, es por lo menos mi postura personal. Ahora, vos me decís, ¿qué haría yo? Yo primero y principal trabajaría sobre la familia. Un país es y eso lo escribe en mi libro, el país es el resultado de la fortaleza y debilidad de toda la familia que la constituyen. Las familias son los ladrillos que representan el edificio que se hace en la sociedad. Si hay problema a nivel de la familia, la sociedad no va a funcionar. Y eso es algo que acá históricamente no se hizo. No se conoce la circunstancia de vida de cada familia. Acá te arreglan con un plan social. Toma, no me molestes más. ¿Qué problema tiene el alcoholismo? Plan social. ¿Qué problema tiene falta de trabajo? Plan social. ¿Qué problema tiene mi hijo no pasa por un plan social? Ahora, no se trabaja sobre el alcoholismo y la drogadicción seriamente. No se realiza capacitación laboral ni se brindan oportunidades de trabajo. No se incentiva que la gente trabaje. No se incentiva que la industria privada y el sector privado se desarrolle para que genere empleo y genere ganancias. No se incentiva para que los chicos vayan a la escuela, estudien y se capaciten. El plan te lo dan igual. Si un chico queda de curso, deja la escuela, nadie cae a la casa a ver qué es lo que pasa. Si los padres abusan de él, si los padres no lo hacen estudiar, si los padres están trabajando todo el día y no saben cómo hacer. O sea, no se trabaja en la sociedad. Entonces, lo primero que yo haría es trabajar a nivel social en la familia, en sus circunstancias de vida. Es un trabajo serio. Es muy simple. Educarte, capacitarte, trabajar y producir. Ese es un modelo para mí básico de país. Eso es lo que yo haría. Lo que pasa es que algo que te va a tomar años, décadas, los resultados no se ven en un gobierno, se van a ver mucho tiempo después y no genera voto. Entonces, como no genera voto, claro, no importa. Ahora, si vos me decís desde el punto de vista de diputado y senador, ¿vos votarías una ley de aborto? No, ni en pedo. No te la voto. Y yo estoy en la trinchera. Trabajé 5 años en el hospital, estuve 3 años haciendo una residencia en un hospital público, y a mí no me resbala lo que le pasa a la mujer. Pero no voy a avalar un asesinato, porque la finalización brusca de la vida de un ser humano es un asesinato. Para mí es un asesinato, punto. No lo discuto. Para mí no hay grises. Yo, como diputado y senador, no voto esa ley. Y ya te dije, no soy conservador, no soy de derecha, soy de centro. Ahora, si vos me decís, yo soy presidente, ¿qué hago? La veto a la ley. Vótenla tranquilo, la ley no sale, la veto. Disculpame. Yo tengo que defender la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 22, incorpora Tratado Internacional como Pacto de San José, Costa Rica, que habla del derecho a la vida, a la libertad, a la posibilidad de decisión, a la no discriminación, y acá se están discriminando entre niños deseados y no deseados. La Convención de los Derechos Niños, donde encima la Argentina hizo la aclaración que se consideraba niño a toda persona, desde la concepción y hasta los 18 años. El artículo 19 del Código Civil, que habla que la vida de las personas comienza en la concepción. El Código Penal, que pena el aborto, solo que en ciertas circunstancias no punible, pero lo sigue considerando un delito, y no tan solo eso, sino que está en el capítulo de delito contra la persona, o sea, considera persona al embrión y feto. Cumplo con lo que aprendí en embriología, donde los libros como Lachman, Flores, Moore, te hablan de que el inicio de la vida de un ser humano está cuando ya somos un cigoto, una sola célula. Cumplo con lo que dice la genética. ¿Qué querés que te diga?
A mí no me va. Yo actuaría así, que es lo que hago como simple médico. No puedo hacer más. Por eso el video de ayer de decir, está muy bien que vayamos a la marcha, pero si nosotros no votamos diputados y senadores pro vida, salen las leyes progresistas. Salen igual, exactamente. Entonces, pensemos como pro vida a la hora de votar. Nos afiliemos a partidos pro vida, formemos partidos pro vida, apoyemos a candidatos pro vida. A la hora de votar, veamos qué partido tiene más cantidad de candidatos pro vida. Si no hay un partido con candidatos claramente pro vida, por lo menos que no sean tan pro aborto, no voten en blanco, voten lo más pro vida que hay. Pero acá se polarizó entre Macri, kirchnerismo, y ya está. Y ahora se quejan. Entonces yo lo que decía en el video es, si alguno de los senadores o diputados que vote a favor del aborto recibió tu voto, sos responsable. Tal cual, son medio cómplices, digamos. Es muy simple. El queso no lo cortamos nosotros. Lo cortan arriba, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo y en el poder judicial. Entonces hay que pensar como pro vida, vivir como pro vida, criar a los hijos como pro vida y votar como pro vida. Por favor, lamentablemente el sistema político argentino es partidario. No es como en la antigua Grecia que nos reunimos, te elijo a vos, a él. Sí. Acá estamos queriendo formar un partido político en Río Negro que ya existe desde hace 60 años, que hay que ser renovador, y nos juntamos afiliados. La gente no quiere. Claro. Y vos decís, pero ¿cómo va la marcha y no te afiliás? Y bueno. ¿Qué crees que te diga? Entonces remarla en dulce de leche. Y sí, tal cual. Tal cual. Pero no hay que aflojar a la defensa de la vida. Más ahora que, bueno, justo casi al cierre de año. Lo hacen a propósito. Tal cual, tiene un propósito esto, tal cual. No hay que pensar mucho. Y para lograr los cambios, que esto es lo que muchas veces una parte de la oposición no lo entiende, hay que ser mayoría parlamentaria, si no, no sirve de nada. Porque desde ya, el 28 hay que ir a la marcha. En la ciudad que estemos hay que ir a la marcha. Tucumán es una provincia dentro de todo bastante provida. Bastante provida. Estos dos médicos que mencionaba, Gigena y Auset, que han sido los ginecólogos de nosotros con mi hija, que la verdad que se han portado bien con nosotros, pero cuando nosotros hemos visto la noticia, yo no lo podía creer. Así que bueno, doctor, el 28 ahí vamos a estar juntando fuerza, por supuesto, y agradezco infinitamente la deferencia conmigo. Yo voy a subir este video a mi canal, ya por mensaje le voy a pasar, si usted lo quiere compartir. Sí, compartirlo con toda confianza. Si usted quiere decir sus redes sociales, para que la gente vaya y lo busque y lo siga. Sí, en Facebook me pueden encontrar como Jorge Alberto Maciel. En Instagram me pueden encontrar como Maciel Provida. Y en Twitter estoy como Jorge Maciel 1978. Excelente, ahí estamos. Así que, bueno, doctor, un placer inmenso. Ojalá cruzarlo acá en Tucumán algún día, a ver si tomamos una cerveza, algo. Y bueno, nos estamos viendo a la próxima. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a vos, Waldo, por la oportunidad. Un abrazo grande. A la distancia. Hasta luego. Chao, chao.